Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. La segunda parte de nuestro taller, demorados un poco por el tema del almuerzo. Vamos a tocar la temática de puertos. Yo soy el secretario de AUDE, mi nombre es Alejandro Rodríguez, el prosecretario, perdón. Nos acompañan aquí los colegas en la mesa. Vamos llamando al resto de ANP, ingeniero Ricardo Grien y Néstor Fernández. De Prefectura, el capitán de corbeta Luis Traba. De la Dirección Nacional de Hidrografía, el ingeniero Daniel Hazard. De la Dirección Nacional de Aduanas, la contadora Karina Camarano y la doctora Marinés Cardoso. Y del Ministerio de Industria y Energía, José Saavedra, Macarena González, Pablo Pereira, Carlos Blasi y Vanessa Lavadí. No sé si se encuentran presentes la totalidad de las personas. Bien. Bien, no, sí, estamos aquí. Perfecto. Mucho gusto. ¿Qué tal? Perfecto, un gusto. Muchas gracias. Muy bien, como comentábamos, vamos a tocar la temática de puertos. Una vez que ya están realizados todos los trámites ambientales y demás de los cuales abordamos hoy en la mañana, bueno, el parque está pronto para comenzar a ser montado, construido, y tenemos el tema de nuestra capacidad portuaria. Obviamente que experiencias al respecto hay con los parques eólicos anteriores, pero bueno, la idea es convocar a las diferentes inquietudes o preguntas o comentarios por parte de los disertantes también con relación a este punto específico. ¿Qué pasa cuando los aerogeneradores llegan al puerto? Puede haber congestión, dudas, etcétera, cómo se trasladan desde allí a un sitio logístico o al parque finalmente propiamente dicho. No sé si hay alguna pregunta o alguien quiere comenzar por realizar algún comentario al respecto. Santiago Molín. Sí, de la empresa Luz de Mar en Sol, Sociedad Anónima. Les quería consultar un poco si ya están trabajando en línea. Un poco nosotros ya tuvimos una experiencia anterior con caracoles que se trajeron aerogeneradores, que se acopiaron un poco en el puerto y bueno, basado un poco en esa experiencia, si ya están trabajando en la línea de que de cara al futuro estos parques que serían de 50 megas en lugar de 10 megas, que requerirían espacio como para 25 aerogeneradores en puerto por cada proyecto, si están trabajando en alguna línea para disponer de algún espacio, para facilitar los mecanismos de ingreso, de acopio, etc. Es una pregunta más bien de tipo general para todo el panel, tanto como para el puerto, aduanas, etcétera. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Néstor Fernández, soy el jefe de operaciones del puerto Montevideo. Con respecto a la pregunta, y como sabrán, el puerto Montevideo es un puerto totalmente multipropósito, en los cuales conviven en él diferentes operadores portuarios y logísticos. El gran inconveniente que tiene el puerto de Montevideo en este momento es la falta de espacio. Ya no tenemos más espacio para diferentes tipos de carga y cargas proyecto. Por lo cual el puerto está realizando diferentes proyectos, dentro de los cuales, para ampliación del área portuaria, dentro de los cuales tenemos el proyecto de Punta Sayago, en donde disponemos de unas 100 hectáreas, las cuales van a ser exclusivamente en primera etapa la parte logística y ampliación de todos los servicios que brinda el puerto de Montevideo al día de hoy. Todos los buques proyectos con parques eólicos que han llegado al puerto de Montevideo se han sido recibidos y cada operador nos ha solicitado aproximadamente entre 3.500 a 5.000 metros cuadrados para depositar los mismos. A todos le hemos dado esa capacidad, pero en este momento la demanda de espacio supera la oferta que el puerto tiene al día de hoy. Ahí entra a combinarse el tema de la descarga de ese buque proyecto, el flete, el documento aduanero pertinente para trasladarlos
y el espacio logístico que en este momento tiene el puerto como área de expansión, pero tiene un inconveniente que es la conectividad del mismo. Con lo cual estamos trabajando tanto con la Intendencia Municipal de Montevideo, con el Ministerio de Transporte, para podernos conectarnos lo antes posible. Pensamos que esto va a estar a fines del año que viene, no antes, por lo cual habría que ver otras alternativas para el depósito de estos buques o de estos proyectos de parques eólicos, tanto en puerto como en depósitos fiscales y otros. No sé si quedó clara la respuesta. Bueno, buenas tardes. Yo quería complementar un poco la respuesta que dio Néstor. Mi nombre es Ricardo Grien. Trabajamos juntos en el área de operaciones y servicios, que abarca la totalidad de las instalaciones portuarias que están a cargo de la Administración Nacional de Puertos en el Sistema Portuario Nacional. El tema de la descarga de aerogeneradores está planteado en una magnitud que directamente el antecedente exitoso y que constituye la referencia inmediata, diría que a esta altura tenemos que manejarlo con mucha prudencia. Por lo pronto, la permanencia de los aerogeneradores en el puerto hoy no sería prácticamente posible en el puerto de Montevideo en función de la demanda, la rotación que se da entre las mercaderías e inclusive porque el escenario ha cambiado. En este momento el puerto de Montevideo está a las puertas de obras de incremento de la infraestructura que afectan directamente la disponibilidad de espacios, en particular para adultos mayores. Se había manejado la posibilidad de destinarle un espacio con ese fin en el predio de la ex playa de maniobras de AFE en la estación central, pero recientemente ese predio que había sido asignado a la administración del puerto debió ser retornado y quedó fuera digamos, del manejo de esa alternativa. Eso nos coloca a que las operaciones van a tener que ser muy bien planificadas y teniendo en cuenta factores coyunturales muy específicos. Por ejemplo, no es lo mismo traer la misma cantidad de aerogeneradores en el invierno que en el verano, porque en el verano está la temporada de cruceros. En la semanal no es lo mismo traerlo un lunes que un jueves. De jueves a domingo se concentra la actividad de los buques que operan contenedores en el puerto de Montevideo. En consecuencia, si asumimos que la permanencia en el recinto ya no es una hipótesis válida ni siquiera en los términos de magnitud que tuvo en las operaciones anteriores, si apuntamos a instalaciones con mayor cantidad de unidades, tenemos que abrir el espectro o manejar las operaciones de otra manera. Pasa a ser clave la disponibilidad de vehículos que puedan transportar a los componentes. Si esas unidades una vez evacuados del puerto, pasan a hacer un gran desplazamiento en distancia, nos genera que durante la ida y el retorno esa unidad para seguir desembarcando no está disponible. Entonces, siguiendo con esa tónica de razonamiento, uno tiene que empezar a pensar cosas que de repente inicialmente no las había manejado. Yo recuerdo hace unos años un gran bulto que la persona llamó a ver si podía bajarlo en Nueva Palmira porque tenía dificultades para pasarlo por el puente de Santa Lucía. El puerto más idóneo, que no tenía ningún tipo de restricción para bajarlo, era Montevideo, pero el problema se daba en la ruta. Resultó que en el caso de Nueva Palmira, el muelle por su propia conformación aparentemente superaba las restricciones en cuanto al peso del bulto. Con cierto cuidado podía resolver el pasaje entre la cinta transportadora y las propias grúas del puerto.
Las chatas que podían transportar ese bulto pasaban por la senda, digamos, de egreso del muelle ultramar. El problema era que cuando llegaba al punto de tierra no podía girar porque el bulto era demasiado largo. Y la solución fue que ese bulto, o ese par de bultos, si yo no recuerdo mal, se procesaron vía Freivento. Entonces, en un muelle que tenía similitudes con Nueva Palmira, pero no tenía restricciones de desplazamiento alguno. En ese sentido tenía una holgura importante. Si uno piensa que estos son bultos importantes, pero que en definitiva no dejan de ser relativamente ligeros, hoy ¿cuál es la gran restricción de Freiventos? El calado que los buques, con que los buques pueden navegar el río Uruguay. Entonces, yo no estoy diciendo que esta vaya a ser la solución definitiva. Lo que sí estoy diciendo, o tratando de transmitir, las restricciones con que nos manejamos en cada una de las instalaciones portuarias y cómo debe apuntarse eventualmente a realizar esas operaciones en cada una de ellas. Volviendo a lo del desplazamiento, si la restricción pasa a ser los vehículos que reciben a los componentes de los aerogeneradores, un desplazamiento muy corto en las inmediaciones de la instalación portuaria hacia, por ejemplo, si hay algún tipo de ventaja por el hecho de que vayan a un esclave banero, bueno, pasan a ser atractivos el hecho de que pueda haber una zona franca o un depósito particular o fiscal en las inmediaciones del puerto. Eso nos haría que la carrera de evacuación de las unidades de la propia instalación portuaria es corta y después el desplazamiento hacia su locación definitiva puede hacerse con la cadencia del caso. Entonces, está muy de moda la palabra logística hoy por hoy. Efectivamente, cada una de esas variantes implicará un trabajo muy planificado y anunciado. O sea, los operadores portuarios, los agentes marítimos tienen mucha experiencia y seguramente aquellos que tengan la actividad para realizar le podrán dar un asesoramiento de cuál es la variante, digamos, a utilizar, o las variantes a utilizar según la época, según el caso, el destino. Naturalmente intervienen otras autoridades competentes. El desplazamiento de estos vehículos de carga no es una actividad que se haga todos los días. Entonces, simplemente redondeando un poco lo que transmitió Néstor, es la reserva de espacio que está teniendo el puerto de Montevideo y en la que está trabajando. Es una gran reserva de espacio, son 100 hectáreas, pero hoy por hoy está prácticamente muy limitado su acceso, su comunicación con las instalaciones, con los muelles propiamente dichos. Entonces, esos no son datos que se puedan soslayar, hay que manejarlos y preverlos para que la circulación o la frecuencia con que arriben los buques, el lote, digamos, esté totalmente planificado y sea compatible con la actividad portuaria, que naturalmente tiene otro tipo de mercaderías y modalidades de operación. ¿Alguna otra consulta específica? A nivel general me gustaría saber si existe, digamos, intención, voluntad o ha habido algún acercamiento entre los diferentes actores como para poder, ante un tema puntual como la potencia eólica que va a comenzar a tener Uruguay y lo que va a implicar gran cantidad de parques, si, digamos, ha habido algún acercamiento al respecto para tratar ese tema puntual entre los actores. Es muy genérica la pregunta, pero... Digo, como anécdota, hace poco era el Día del Ingeniero y uno de los invitados a dirigirse a los miembros de la asociación que estaban presentes era el ingeniero Casaravilla. Y naturalmente el tema surgió y bueno, la advertencia un poco menos extensa que lo que fue ahora, un poco menos detallada, pero fue, miren que
el escenario cambió, es más complicado, pero en la medida que se planifica y se trabaja tratando de anticiparse a las sorpresas, el Sistema Portuario Nacional ha dado respuestas a los hechos, ya, sin ir más lejos, salvando la distancia. No hace unos pocos meses, en el puerto de Nueva Palmira se bajaron los componentes de unas grúas que adquirió la administración, una para el propio Nueva Palmira, la otra es para Paysandú, que son cuerpos de gran volumen y en este caso de peso, diría. Y realmente, viendo las imágenes, uno se congratula de que una operación de ese tenor se haya hecho con tanta profesionalidad y que saliera tan bien y en tan corto plazo. Llamaba la atención, en este caso, ustedes no sé si todos conocen el marco legal en detalle, pero digamos la ley de puertos habilitó la ejecución de los servicios portuarios por la figura que se llama operador portuario. Son empresas que están habilitadas a hacer determinadas actividades en cada lugar. Hacen un proceso demuestran sus credenciales para decir, bueno, yo puedo hacer tal trabajo en tal lugar, ese proceso previo de habilitación, y llamaba la atención, digamos, el alto grado de concentración de todo el personal que estaba realizando esa... Y realmente se hizo muy rápidamente, y bueno, la de Nueva Palmira ya está montada, está a la espera de determinadas prestaciones eléctricas justamente para poder terminar las pruebas de funcionamiento. La otra se va a trasladar a Paysandú. Quiere decir que también nosotros tenemos nuestra propia vivencia de lo que es traslado de bultos grandes a través de las rutas nacionales. Que así que bueno, toda esa experiencia, esa voluntad de colaborar, el Instituto lo ha tenido siempre. Y bueno, dentro de ese escenario complejo que decía, que se superponen obras, una altísima demanda por espacios en materia de contenedores y emprendimientos particulares que también requieren de espacios para simplemente para el obrador del propio emprendimiento. O sea, hay dos instalaciones nuevas que están en proceso, que son la construcción de una terminal granelera, que es un emprendimiento particular, y más hacia lo que es la zona de la estación central, el muelle C, que es una instalación largamente esperada. Si se miran, hay imágenes de más de 100 años que ya figura por lo menos el nombre muelle C en ese lugar, quizás no con las características de este atraque, pero que bueno, van a ser muy significativos, pero quizás nos sorprendan contemporáneamente al requerimiento que se tenga para la traída de los aerogeneradores. Entonces hay que abrir el espectro de alternativas y sacar el máximo provecho de cada una de ellas. Por lo que comentaba, además del puerto de Montevideo, se han hecho operaciones con aerogeneradores en el puerto de Nueva Palmira. No, con bultos grandes. Bien, ok. Concretamente, aparte del puerto de Montevideo, entonces, ¿qué puertos tendrían la capacidad de manejar ese porte de bultos, digamos? Los puertos, bajo indicación de la ANG, que pueden recibir un buques de ultramar, son Montevideo, Nueva Palmira y Reventa. Cuando digo Nueva Palmira, hay que tener presente también que en realidad es un sistema portuario de los cuales una de las instalaciones portuarias es estaba con la estación de NP. Hay otras dos instalaciones portuarias, una que en este caso no se veía porque está dedicada exclusivamente al manejo de grandes agrícolas y ni siquiera tiene acceso por tierra. Y la otra que de algún modo comparte la cartera de actividades con el muelle oficial. Pienso yo que
por hacer un camino, digamos, de análisis sano, lo primero que deberíamos mirar es la eficacia con que se pueda cumplir el objetivo de bajar el bulto. Yo decía hace un rato, un poco para ilustrar lo que se había dado. Pasaba 3 restricciones, pero la cuarta, que era el giro del propio vehículo de carga, no era posible en una de ellas. Sin embargo, en la otra ese efecto no se daba. La etapa posterior, que es el tema de las rutas, bueno, no es un tema portuario, pero sí un tema del transporte, pero creo que está en la propia cartelera de la jornada, que así que esa parte la dejaremos, pero obviamente hay una integración vertical, hay que analizar cada una de las cosas, de los mojones que pueden ser una barrera insalvable para llegar al lugar de destino. ¿Esos otros 2 puertos tendrían la capacidad? Digo, para que sea la cota nominal del puerto de Nueva Palmira son 32 pies y el perfil de mareas es muy bueno, porque prácticamente 9 de cada 10 días hay un medio metro más. Perdón, 2 de cada 3 días tenemos casi 3 pies más. Y 9 de cada 10 se tiene medio metro más. Entonces, un perfil de mareas muy bueno y la cota de fondo está alineada con el canal Martín García. Podemos tener ese tema que hablaba de el pasaje, del giro o el vehículo, la senda. Si el vehículo de transporte del aerogenerador tiene más de 6 metros de trocha, por decirlo de alguna manera, bueno, tendríamos que pensar en otra instalación. Caso de Preventos no tiene mayores, tiene una ruta que ingresa prácticamente directamente al puerto, o sea que por el lado del acceso a la ruta nacional tiene una zona franca que está sin mayor aplicación en estos últimos años. Hay espacio. Quiere decir que estimo que por el lado del espacio no habría problema. Francamente no conozco exactamente con qué régimen aduanero van a operar los parques eólicos. Pero si fuera territorio aduanero nacional y de algún modo se quisiera hacer una especie de permanencia y de importación a medida que se van instalando, bueno, a alguna gente que hace ese tipo de operaciones le ha servido. Es importante optimizar el lote, digamos, los barcos no pueden traer infinitos aparatos, eso seguramente condicione la propia logística marítima. Entonces, uniendo todos los eslabones, seguramente se pueda encontrar la fórmula óptima. ¿Hay una pregunta en el fondo? Sí, aprovechando, Santiago Molín de vuelta, aprovechando que tocaban el tema terrestre, la experiencia que tuvimos en Caracoles era una autorización de 3 bultos por día para sacar del puerto, lo cual nos llevaba necesariamente a tener que acopiar en puerto, y más pensando si se van a traer de a más aerogeneradores. Los charters hoy día llegan hasta 10, 15 aerogeneradores, pero en general para parques grandes se traen por componentes, o sea, o torres, o palas, o góndolas. En el caso que suponiendo que se pudieran traer, digamos, las 25 máquinas, las torres, estaríamos hablando acá, digamos, son 4 bultos más o menos, por decir un número redondo. Estamos hablando de 100 tramos que estarían en un barco y que podrían sacarse de a 3 por día, sin ser los fines de semana. O sea, eso llevaría a la necesidad de permanecer, o sea que... Disculpa, ¿la autorización de quién? Dijiste que te autorizaban sacar 3 por día. Ministerio de Transporte, sí. O sea, lo estoy planteando como general terrestre, por eso. Ahí es donde hay que golpear. Por eso, lo estoy planteando en la mesa, digamos, de discusión nomás, porque hay un tema ahí, digamos, una restricción que sería bueno analizarla, porque si bien de repente el puerto puede contribuir en lo suyo, necesitaríamos que el Ministerio también nos ayude en lo suyo para poder facilitar esa salida, ¿no?
Que el gran tema que tienen es que vos precisas cierta estadía prolongada en puerto para poder trasladar todo el equipamiento a la zona de instalación. Y eso, como decía el ingeniero Grián, si los buques son anunciados con tiempo, el operador logístico solicita los espacios en tiempo, el puerto de Montevideo hace lo propio para poder lograr tenerlos. Pero tiene que haber cierta rotación, no podemos tener bultos de tales tamaños. La vez pasada tuvimos más de 5.000 metros ocupados en diferentes áreas con los naceles que pesan 75.000 kilos, las 4 tipos de columnas que traen, las aspas que son de 43 metros, entonces era imposible porque fue muy complicado para el puerto armar todos esos espacios. Pero digo, con unos anuncios previos y el operador logístico que consulta con cierta antelación al puerto de Montevideo o cualquiera de los puertos que, como decía Grián, que pueden llevar estas cargas, creo que podemos hacer el esfuerzo para lograr que este gran emprendimiento siga adelante. Un detalle para que se hagan una idea hasta qué punto las restricciones de espacios han llegado a ser críticas. Con bultos mucho más sencillos de acomodar y de manejar, como pueden ser los propios automóviles, se ha llegado al extremo de tener que optimizar que en un atraque se autorizaba, digamos, el arribo del buque, el atraque, su operación en la medida que en otro atraque se estaban cargando los autos que habían sido desembarcados en una operación anterior. O sea, la opción de dejar bultos en el puerto para nosotros, si se trata de lograr de que en vez de 3 sean muchos más, para nosotros es cuanto antes se vayan las cargas del puerto, para nosotros es mejor, porque realmente digamos, la programación, la búsqueda de una solución del tipo que mencionaba Néstor, cada día se nos hace más difícil. Sí, nosotros estábamos para la siguiente mesa, que es la de transporte terrestre, pero como salió el tema ahora, yo soy la directora general de transporte por carretera. Me acompaña gente de vialidad y gente de la Sociedad de Ingeniería de Transporte, que son las oficinas que intervienen en el momento de dar los permisos especiales para el transporte de estos bultos especiales. Y queríamos aclarar que no hay una restricción de 3 por día. O sea, nosotros tenemos un montón de custodias y todo el tema es la planificación. Lo que pasa es que los custodias hacen además otras tareas. Entonces, nosotros tenemos que lo que se hace habitualmente es, se planifica el trabajo diario en 3, 4, 6, a lo sumo por día. Pero nada impide que si podemos prever con un tiempo, con anticipación, bueno, lo que hay que mover es todo esto, de este tamaño, por estas rutas, no se pueda duplicar, triplicar, cuadriplicar esa cantidad de... O sea, como siempre decimos, lo importante es la planificación previa. Es decir, no puede enfrentarse, no nos podemos encontrar en el problema cuando ya está el problema, está en el puerto, están todas las cargas y bueno, hay que empezar a diseñar por dónde y cuándo y de qué tipo. Ese es el problema. Pero insisto, si se puede planificar con tiempo, no hay ningún inconveniente en que la cantidad de permisos que se otorguen por día sean mucho más que esos 3 que se están mencionando. No sé si tiene algo más para aportar. No, eso simplemente que digamos, nosotros no podemos organizarnos en principio para un pico, pero estamos en condiciones de afrontar un pico si podemos preverlo de alguna manera. Bien, creo que queda planteado el tema para la próxima mesa, más que nada teniendo en cuenta lo que mencionó Santiago, que evidentemente que quizás se refería a lo que fue el parque eólico Caracoles, y bueno, es bueno saber si eso se mantiene, si está vigente, porque aparentemente hay una contradicción. Yo hace un rato, simplemente para fijar ideas, ¿no? Hace unos años se dio que había un desembarque de caolín y celulosa que era destinado para Juan Lacase. Se hizo la operación en Nueva Palmira y la planta no podía recibir esa magnitud de materia prima. Y entonces el esquema pasó por
una parte fue directamente desde el buque a la planta, pero el resto fue a una zona franca que estaba a 1 kilómetro, permaneció en un depósito acondicionado en ese momento, que permitía, digamos, que los productos no se deterioraran, y en los meses subsiguientes, creo que 2 meses y medio, 3 meses, una cosa así, paulatinamente esa mercadería fue llevada a destino. Entonces fue una especie de operación en 2 pasos, ¿no? El inmediato corto que liberaba el puerto en las inmediaciones, y después el traslado a destino donde realmente debía estar entonces, quizás una mecánica de este tipo pueda resultar de utilidad, porque eso a su vez optimiza el uso digamos, me imagino que no se tiene una infinita elasticidad en cuanto a la cantidad de vehículos de transporte que se tienen, pero en cambio si se hace la corta desde el puerto A y después se va llevando, bueno, eso capaz que pasa por allí. Y bueno, hay que evaluar las fortalezas. Naturalmente, los buques, la navegación de un buque hasta Fray Bentos no es lo mismo que Montevideo, ni lo mismo con Palmira. Entonces, haciendo la sumatoria de costos, seguramente podrán descartar aquellas cosas que directamente no sirven. Y bueno, me parecía que el ejemplo valía para ilustrar la propuesta. Una pregunta aquí adelante. A ver si funciona, sí. Por lo que veo, es un ajuste en la planificación de las capacidades de cada uno de los puertos, que ustedes la saben muy bien, y del momento en que se va a operar. Creo que cada viaje, cada atraque de un buque, cada carga va a estar tratada singularmente y va a ser un estudio en particular, pero ya teniendo en cuenta que el puerto de Montevideo es de los más aptos y que vamos a tener un aerogenerador por día instalándose, yo no doy una idea de la problemática y de la magnitud, va a ser muy grande. ¿Se puede prever, la primera pregunta para ustedes es, ¿se puede prever tener algún área anexa de corta distancia del puerto para tener un depósito fuera del puerto? Y después, la segunda pregunta, me gustaría que intervinieran también aquellos otros participantes del panel referente a ver, desde su punto de vista, a ver qué es lo que opinan sobre esta operativa. Con el tema de área anexa a puerto, la que el puerto dispone al día de hoy es exclusivamente Punta de Sayago. Las otras áreas no están en el ámbito de la ANP en este momento, decir que la dispone, pero estamos sumándonos a un proyecto en la zona de transferencia de carga de la Intendencia Municipal de Montevideo, por lo cual es una área de 40 hectáreas que está proponiendo la Intendencia, que podía tenerse hasta terminar el proyecto definitivo como área de almacenaje. Es un tema a hablar con la aduana también, porque ellos lo tienen que declarar un régimen, en el mismo régimen que tiene el puerto de Montevideo hoy, o depósito fiscal, que es un tema de costos. El otro tema que no quiero descartar es que dentro del puerto de Montevideo hay operadores logísticos que tienen zonas, tienen áreas abiertas. También es un tema que si el puerto no dispone de áreas, puedan hacer negocio con estos operadores logísticos también que tienen sus áreas. Y el otro son los depósitos fiscales que están a las cercanías del puerto de Montevideo, que están avalados por la aduana. Eso es con respecto a las áreas. La otra pregunta o respuesta, te digo que las cargas también pueden descargar de buque y salir directamente. Generar la logística conjuntamente con las empresas de transporte, con el Ministerio de Transporte y Vialidad, para que esa carga llegue a puerto, descarga, carga en buque y se va. Y es otra forma también de gestionar. Debe pagar piso en puerto, va a pagar directamente el flete. Y bueno, es un tema también tratar con la aduana. Bueno, muy bien, estamos bien de tiempo. Tenemos una pregunta de Tabaré Pagliano. Hola. La segunda era que quería saber la opinión de los otros intervinientes del panel sobre sus particularidades también. Pero bueno, capaz que Tabaré tiene una pregunta afín a lo que teníamos.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Una de las preguntas es, ¿existe alguna posibilidad de operar en el puerto, en algún puerto del este, tipo, no sé, por decir algo, La Paloma, con este tipo de cargas? No sé, quizás ya lo comentaron o no. El sistema portuario nacional tiene instalaciones, está compuesto por instalaciones comerciales de administración estatal y también instalaciones comerciales privadas. Vamos a hacer un poquito un recorrido geográfico, digamos. La ANP tiene la instalación de Salto, Paysandú, Fray Bentos. Ya allí en Fray Bentos tenemos dos instalaciones portuarias particulares que son Bopicuá y, digamos, viniendo de aguas arriba está Bopicuá, después está UPM y después está el muelle oficial. En el caso de Nueva Palmira, siguiendo, digamos, este periplo norte-sur, tenemos el muelle Ontur, a pocos metros está el muelle oficial y a pocos metros la terminal de Corporación Navíos. Siguiendo hacia el sur está la instalación del puerto de Colonia, dedicada básicamente al movimiento de pasajeros. También tiene su movimiento de carga, pero los pasajeros es su papel principal. Después está el caso de... Perdón. El puerto de Juan Lacase, sí, también bajo administración de la ANP. Llegamos a Montevideo y ahí se termina el elenco de puertos que tiene a su cargo la administración de puertos. Dejemos de lado los puertos deportivos que están en la égida de la Dirección Nacional de Hidrografía. Y usted menciona, no sé si era usted o alguien preguntaba por La Paloma. La Paloma es un puerto comercial bajo la égida de hidrografía, que ha tenido, digamos, una evolución no favorable a su capacidad de operación y, bueno, el Ministerio ha estado trabajando para restablecer esas condiciones y mejorarlas. De hecho, está planteado explícitamente y se ha estado trabajando para hacer posible el embarque, por ejemplo, de rolos de madera con destino a la planta de UPM. O sea que es de esperar que la realidad del puerto de La Paloma cambie en términos operativos en un futuro inmediato. ¿Hasta qué punto esa capacidad haga posible el arribo de buques de los que transportan este tipo de mercaderías? Todavía no, diría que falta terreno para recorrer. Por el momento, estimo que por los plazos que se han estado manejando, creo que las alternativas son más bien las que mencionamos, sin descartar, digamos, las opciones, como bien mencionaba Néstor. Hemos concentrado la atención en los espacios que están disponibles en el propio recinto portuario, pero eso no quita de que fuera del recinto portuario, por eso a veces importa el régimen aduanero con que se va a ingresar la mercadería en el territorio nacional. Si directamente viene a importación, prácticamente eso no afecta. Si a la economía de la operación hace que se importe en la última oportunidad posible, bueno, entonces ya el espectro de espacios de estadía intermedia se pasa a reducir, pero esas son básicamente las instalaciones que podemos manejar por el momento. Adelante, sí. Gracias. Y bueno, también una percepción que tuve con el aporte de la directora de transporte, inclusive con la de Néstor, que vemos buena disposición. Lo que quizás también percibo es como que la idea que se planteó es planificando. Lo podemos hacer funcionar. Ahora, planificando en base a las capacidades que tenemos hoy, ¿se tiene que adecuar la llegada de equipos o planificar
según la llegada de los equipos, adecuar la infraestructura organizativa y administrativa como para recibir ese flujo. Ejemplo, hoy a la mañana, quizás ustedes no estaban, o estaban más atrás, planteaba Daniel Collazo de Dinama un caso que ellos percibieron en avance en el tiempo, que ahí podría llegar a haber un cuello de botella en lo que es el procesamiento de las autorizaciones ambientales. Entonces, se percibió, y quizás uno podría haber pensado, si se organiza y se planifica, podemos procesar todo con el personal que hay. Y luego se dio un caso se está dando un cierto atraso en el procesamiento. Explicaba Collazo que tienen una cantidad de proyectos superiores a las que la infraestructura actual de recursos humanos puede procesar. Entonces, por ahí quizás entiendo que este taller de trabajo es un punto de partida. Tenemos para trabajar juntos para adelante, interactuar, entonces quizás evaluando si habría que revisar alguna forma de adaptación o de inclusive cooperación, que lo planteamos también después en la parte de transporte más específicamente quizás. Y no sé si en la próxima mesa está la gente de aduana también, o solo en esta. ¿Transporte carretero también? Ah, ok, porque el acceso de equipos vía carretera, también es interesante la interfaz con aduana en ese momento. Bien, no sé si te referís específicamente al de transporte terrestre, porque en el de transporte no, allí no hay nadie de aduana. Sí, en el de aduana específicamente. Por eso me interesaba que dieran su punto de vista ahora. Realmente luego hay un capítulo de aduanas específico, pero en este momento sobre esta mesa, era la segunda parte de mi pregunta, quería ver desde el punto de vista de los otros panelistas que pudieran expresarse ahora, porque ya además estamos justo... Sí, ya estamos en la hora. Una pregunta bien breve, que disculpen mi ignorancia, pero tal vez no entendí. ¿Hay algún otro puerto más aguas arriba, aparte de la Palmira y Fray Bento, por ejemplo? Mencionaron Salto, eso no tiene calado, ¿verdad? Ni que hablar. Son los últimos dos, solamente está allí. Diría que así a ojo con cubero, más allá de Freventos y Bopicuano, a menos, digo, para llegar a Paysandú debería arribar en algún tipo de barcaza, que el calado del río, digamos, en la navegación del río Uruguay no fuera una inhibición, más allá de que se está mejorando o se pretende mejorar, pero en el caso de Bopicuá, por ejemplo, que llegan los buques chiperos, para pasar por debajo del puente tiene que hacer inclusive una operación de juego con el agua de lastre y requiere remolcadores. O sea, cuando llega la consulta a los agentes marítimos, inmediatamente ellos van a hacer su composición mental y bueno, va a haber que hacerles repasar las restricciones de Montevideo para que efectivamente no opten por algo que conocen, que saben que funciona, que está cerca de los lugares de destino, pero que hoy por hoy tiene una realidad que no se puede ignorar. O sea, usar espacios portuarios para decir, bueno, los vamos llevando, eso sería no sería legal decir que eso se puede lograr con mucha preparación y tratando de afectar al mínimo el resto de las actividades, que por supuesto también tienen sus expectativas de crecimiento y cada día requieren más espacio. Por eso es que tratamos de ser sinceros y no alentar algún tipo de operativa que directamente, creo que el ejemplo que citaba de los desembarcar coches y habilitar que ese buque atraque porque otros estaban siendo embarcados en otro, eso le da una idea hasta qué punto pueden llegar a ser severas las restricciones.
Bueno, para ser claro, me gustaría saber qué opina el capitán de corbeta Luis Traba sobre la operativa y también los otros dos panelistas. Bueno, buenas tardes. Con lo respecto a la prefectura, nosotros tenemos la parte policial, como que dice, toda la parte operativa del puerto la maneja la ANP. Nosotros sin duda vamos a tener alguna intervención en el caso de que sea el ordenamiento del tránsito dentro del puerto, cuando se saturan las vías de tránsito dentro del puerto. Con este tipo de cargas, como decían ellos, yo no sé si usar la palabra imposible, digo que permanezcan la cantidad de bultos que están pensando en traer, prácticamente porque paralizarían la actividad portuaria, ¿no? Pero es un tema de la Administración Nacional de Puertos. Nosotros estamos para colaborar con ellos en la parte policial, ya sea ordenamiento del tránsito, custodia de las cargas, pero en otro aspecto no intervenimos nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Marina Escaroso, vengo en representación de la aduana. Con respecto también a la operativa del puerto, no es nuestra competencia. En lo que compete a aduanas, comparto lo que decía la directora de transporte, es un tema de logística, de tiempo. Aduana no tiene un procedimiento previsto para el ingreso masivo de esta mercadería. Estamos dispuestos a manejarlo, a tener preparados los procedimientos que sean necesarios. No sé, yo iba a plantear cuál sería lo más rápido que podemos hacer en la mesa de aduanas. No sé si querés que te lo conteste. Okay. Bueno, yo soy de la Dirección Nacional de Hidrografía. En general nuestros puertos o los puertos que están bajo nuestra competencia son puertos deportivos que tienen infraestructura para cargas de poco porte, digamos. Son más que nada Puerto Punta del Este, Piriápolis, La Paloma actual, y bueno, también Colonia, Juan Lacase, todos los puertos que tienen más que nada destinos deportivos. Si bien siempre estamos tratando de mejorar las instalaciones, la infraestructura en general, por temas de calado, por temas de espacios, por temas de carga, es muy difícil que puedan desembarcar bultos o cargas de cierto monto. Pero bueno, eso igual se podría estudiar puntualmente para algún caso, o para algún muelle puntual. Pero prácticamente no tienen capacidad para cargas importantes. En general, los que manejan ese tipo de cargas son la gente de la ANP. Muy bien, gracias. Una última pregunta, ingeniero. Mencionó en algún puerto la posibilidad de manejar con barcazas, como por ejemplo para llegar a Paysandú. ¿El puerto de Juan Lacase puede llegar a estar incluido en un régimen de ese tipo? Yo diría que no. Las condiciones operativas de Juan Lacase son bastante particulares. No sé si todos conocen, básicamente las operaciones de Juan Lacase son un buque como el Platense que transporta vehículos de carga, lo que llaman roll-on, hace el cruce del Río de la Plata y bueno, recibe también buques de ANCAP para la descarga de combustibles. En cuanto al uso de barcazas, también hay que tener presente que no es lo mismo navegar el Río de la Plata que navegar el río Uruguay. Para que sea una idea, Nueva Palmira es el último punto donde las barcazas que hacen que es la reina de la hidrovía Paraná-Paraguay pueden navegar bajo la modalidad de convoy, y esa modalidad no es aplicable en el Río de la Plata. Entonces, un buque que navegue cómodamente el Río de la Plata probablemente tenga dificultades para ser el más idóneo para llegar a puertos, como mencionaba usted, Paysandú. Eso me enfatiza, digamos,
papel de rótula que tiene un puerto como el de Nueva Palmira. Entonces, en este caso parecería que deberíamos apuntar a aquellas instalaciones portuarias que sean capaces de recibir a buques de ultramar y con una buena plataforma de ejecución de la operación que admita vehículos que ulteriormente se van a desplazar por las rutas nacionales con cuidado, con todas las precauciones que hay que tomar, y no me parece que podamos apuntar a puertos de menor magnitud dentro del espectro que tenemos en nuestro país. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. A no ser que haya alguna otra pregunta, pasamos al de transporte terrestre con José Perrucho.